¿Cuántas veces pasaste por la esquina de La Prida y Santa Fe y te preguntaste la historia que esconde esta casona abandonada? En pleno casco histórico de Rosario, frente a la Plaza 25 de Mayo, hay un edificio que sobrevivió al paso del tiempo, pero no al abandono. En este video vamos a conocer la historia de la casona de La Prida y Santa Fe, su origen como residencia de la élite rosarina, su presente con un gran deterioro y sus intentos por recuperación. Hoy sus ventanas están cerradas, la fachada desgastada y el movimiento que alguna vez tuvo parece haber desaparecido. Pero detrás de esas paredes todavía sobreviven rastros de época. Una Rosario distinta, una ciudad que crecía, se moderniza y construye buena parte de su identidad alrededor de estas residencias. Esta casona fue construida entre las décadas de 1920 y 1930 por los arquitectos José Gervino y Leopoldo Schwartz, dos nombres fundamentales de la arquitectura rosarina de comienzos del siglo XX, ya que participaron de obras emblemáticas como la ampliación de la Catedral de Rosario y de la residencia de Firma Mayor y Odilio Esteves, actual Museo de Arte Decorativo. Y esto no es menor, porque en aquel momento Rosario estaba atravesando un fuerte crecimiento económico y urbano, donde la ciudad empezaba a consolidarse como uno de los centros más importantes del país, impulsada por el puerto, el comercio y la inmigración. En ese contexto comenzaron a aparecer residencias imponentes alrededor de la Plaza 25 de Mayo, donde las familias de la élite rosarina construían sus hogares. La casona de La Prida y Santa Fe nació en ese escenario. Primero fue habitada por la familia Aguina y Caferata, y más tarde por Juan Bautista Liau y Germana Rullón Bierchi, vinculados a sectores importantes de la vida política y económica local. En ese entonces, esta zona era el corazón de la ciudad, y estas casonas representaban el estilo de vida de una élite que crecía junto con Rosario. Estas casas no eran solamente vivienda, eran símbolos de estatus, de prestigio y de una manera de cómo habitar la ciudad. La residencia tenía patios interiores, galerías amplias, escalinatas y vitros, elementos muy característicos de la arquitectura de la época, pensados no solo por la comodidad cotidiana, sino también para representar el poder económico y social de quienes vivían ahí. Las imágenes que todavía se conservan permiten imaginar cómo era ese mundo. Familias posando en los patios interiores, balcones abiertos hacia la plaza, una ciudad muy distinta a la actual. Y quizás lo llamativo es pensar que muchas de esas mansiones desaparecieron con el avance inmobiliario y las transformaciones urbanas, pero esta casona logró sobrevivir. Con el paso del tiempo y el fallecimiento de sus dueños, la vivienda dejó de ser una residencia familiar y pasó a manos del Estado. A partir de la década del 80 funcionó como sede de organismos públicos como el PAMI y SENASA, manteniendo actividad durante más de 30 años. Pero el deterioro de la estructura, sumado a problemas como filtraciones y condiciones precarias, hizo que estos organismos se retiraran del inmueble alrededor de 2014 y 2015. Desde entonces, la casona quedó vacía, más de una década de abandono que la llevó a sufrir saqueos, instrucciones y un progresivo deterioro más visible. Lo que alguna vez fue una residencia emblemática del casco histórico, empezó lentamente a transformarse en una ruina urbana. Y acá es donde aparece una pregunta incómoda: ¿cómo puede una ciudad perder tan fácilmente parte de su propia historia? Porque el problema no es solo el estado del edificio, sino en realidad un debate mucho más profundo sobre qué lugar ocupa el patrimonio en Rosario. Durante muchos años hubo distintos proyectos para reutilizar esta casona, donde uno de ellos, en el transcurso del gobierno de Alberto Fernández, propuso convertir la casona en la sede del ECOVINA, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal, vinculado con la hidrovía Paraná-Paraguay. Incluso llegaron a colocarse carteles y anunciar obras de reacondicionamiento, pero la obra nunca avanzó. Los problemas estructurales, las filtraciones y el estado general del inmueble volvieron a dejar todo en pausa. Más recientemente, en 2025, surgió una nueva propuesta: que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación instale sus oficinas en la casona. Y aunque eso implicaría una puesta en valor del edificio, también volvió a abrir el debate sobre qué significa realmente recuperar un patrimonio histórico. ¿Alcanza con restaurar una fachada? ¿Qué significa realmente recuperar un edificio histórico? ¿Convertirlo en oficinas o abrirlo a la comunidad? Instituciones como el Museo de la Ciudad y organizaciones como Valor Rosario sostienen que en realidad el verdadero valor de este inmueble está también en lo que representa para la memoria colectiva de la ciudad. Tal vez el mayor valor de esta casona no sea solamente su arquitectura, sino también darnos la posibilidad de recordarnos que Rosario también está hecha de estos espacios. De edificios que sobreviven entre cambios urbanos, intereses económicos y olvidos, porque preservar el patrimonio no significa congelar una ciudad en el tiempo, significa decidir qué historias merecen seguir siendo contadas. Y quizás la verdadera pregunta no sea qué hacer con esta casona, sino qué tipo de ciudad queremos construir alrededor de ella. ¿Y vos, conocías la historia de esta esquina? Si te interesan este tipo de historias sobre Rosario, suscríbete a Rosario por Conocer para seguir descubriendo los lugares que todavía tienen algo por contar.